Porque teniendo la paz, el progreso vendrá. Y teniendo paz y progreso, los salvadoreños seremos libres para siempre. El país, paso a paso, lo estamos cambiando, lo estamos transformando. Simple y sencillamente lo recibí de parte de una persona que era el presidente de Taiwán y me los entregó. A los delincuentes y maracates les digo que se les acabó la fiesta. Protestáis bajo vuestra palabra de honor, cumplir y hacer cumplir la Constitución. Sí, protesto. Las personas han estado siempre en el centro de nuestra gestión y hemos dado prioridad a los más pobres. Los medios tradicionales nos distraen con hechos aislados y titulares amarillistas, mientras nos ocultan las causas estructurales. Nosotros cuestionamos la verdad, esa verdad que ellos construyen y defienden como absoluta. Nosotros vamos detrás de. Muy buenas noches, amigos. Bienvenidos a Detrás de. Soy Marvin Aguilar. Hoy queremos presentarle a ustedes este proyecto audiovisual que surge como una necesidad de romper con el conformismo informativo. Aquí no buscamos ocultar los problemas que nos preocupan a diario como salvadoreños. Al contrario, queremos profundizar en ellos. Sin embargo, nosotros proponemos una forma distinta de hacerlo. En Detrás de, no queremos quedarnos atados a los formatos tradicionales que vemos en los demás medios, como las notas o los resúmenes de prensa, que solo son una recopilación de declaraciones de funcionarios. No, de eso ya hay demasiado. Y poco o nada aportan a nuestro conocimiento. Nosotros queremos invitarlo a hacer un recorrido pausado, pero riguroso, de los problemas que nos aquejan. Por eso, para poder llevarle a usted este proyecto de cortos audiovisuales, consultamos a destacados especialistas de diferentes áreas y corrientes de pensamiento. Nuestro objetivo es poder brindarle una herramienta que ayude a explicarnos las condiciones tan apremiantes que ahora vivimos o sobrevivimos la mayoría de salvadoreños. Esta es la primera entrega de una serie de historias que compartiremos con ustedes. Como Detrás de, esperamos que estas producciones sean de su agrado, pero sobre todo, esperamos que le lleven a la reflexión sobre nuestra realidad y, por supuesto, a encontrar maneras de poder cambiarla. Por eso, esta noche hablamos de corrupción. ¿Y qué hay de nuevo en hablar de corrupción? Podría preguntarse. En efecto, a diario recibimos noticias que nos van revelando a cuánto asciende el robo de nuestros funcionarios y exfuncionarios, lo que han realizado en el transcurso de los años. Observamos su estilo de vida opulento, por demás alejado de la realidad que vive nuestro pueblo. Sin embargo, en esta entrega quiero invitarlos a discutir sobre corrupción, pero no de esa forma, no de la forma tradicional. Esta noche quiero que nos detengamos a pensar y nos enfoquemos en nosotros. ¿Sí? En nosotros. Los millones de salvadoreños que por más de 30 años hemos pagado la corrupción de la clase política y los poderes fácticos de El Salvador. Por eso, esta noche, para iniciar esta serie de entregas que tenemos preparadas para usted, quiero compartir la historia de Diana, una salvadoreña, quien como ustedes o como yo, ha sido víctima de la corrupción y las políticas fracasadas de los diferentes gobiernos. A Diana, como a millones de salvadoreños, el mal manejo del Estado, las políticas equivocadas que descuidaron al pueblo y privilegiaron a pequeños grupos, marcaron su vida y la de su familia. Sin más, los dejamos con la primera parte. Esto es Detrás de. Hoy hablamos de corrupción. Quédense con nosotros. Yo soy de Chalchuapa.
departamento de Santana, y allá soy. No tengo un grado académico, nunca he tenido un trabajo formal. Comencé a buscar un trabajo recién venidos a vivir aquí, pues por la misma economía, pues por las situaciones, ¿verdad? Por los gastos que teníamos para poder comprar la casa y todo, pues quise buscar un trabajo, pero no lo pude conseguir, pues como la mayoría no tenemos un desempeño, no tenemos un estudio y eso es lo que nos piden. Yo quería ser enfermera, les decía. Había una muchacha de que ella eso era, ¿ves? Yo me entusiasmaba verla a ella con su trajecito blanco, pero solo el quedar yo voy a estudiar, pues nunca se dieron las oportunidades. Gracias a Dios, pues a veces, como le digo, somos varios en una familia y si a veces alguien no tiene de la familia, pues tratamos de solventar muchas cosas y sí, a veces puede decir que ha tocado limitarse, no dejar, ¿verdad?, de comer, sino que limitarse a muchas cosas. La corrupción en sentido estricto hace referencia a estos actos que están encaminados a apropiación privada de recursos que son de carácter público para fines diferentes a los que fueron inicialmente designados. En otras palabras, la corrupción es una forma de robo. Yo padezco de asma, entonces la medicina a veces no está en el lugar, entonces hay que andarla buscando y la mayoría de veces pues son cosas caras, ¿verdad? Lo que son las cosas que uno ocupa de spray. Entonces, y a veces no están en la clínica o en el momento pues le tienen que poner terapias a uno porque uno se escapa a ahogar dependiendo de esta enfermedad y no hay los medicamentos también. Para la clínica que nos mandan nunca hay nada. Entonces tenemos que buscar muchas veces y solventar y sacar económicamente pues otro dinero extra para ir a pagar a otro lado porque no lo que nos recetaron no hay o tal vez hay que comprarlo también siempre afuera. De la farmacia está valiendo alrededor de $10 cada medicamento. A veces la mayoría dice, pero dentro del mercado es mejor, es ya más cómodo, pero a veces pueden ya estar vencidas o no son las adecuadas muchas veces. Nosotros con nuestro sistema de salud, por ejemplo, un año antes, ya sabemos de que va a haber escasez de medicamentos. Y es porque el dinero que se asigna es insuficiente. Entonces, si nosotros comparamos, por ejemplo, con los dos últimos expresidentes que han sido procesados, la cantidad de la que se les acusa a ellos de que fueron desviadas del Estado es, por ejemplo, el presupuesto de salud de un año. Y eso nos dice la magnitud o el costo o el daño que provoca la corrupción, ¿verdad? La cara visible de la corrupción es el funcionario o la funcionaria que finalmente es el señalado, ¿verdad? Es el que se le ve que en la cuenta aparecen estos millones o que aparece que es el que va manejando el carro, ¿verdad? De propiedad de la institución o es el que ha sido favorecido con el patrocinio político. Sin embargo, quizás la cosa más grave, la actuación más grave y la más reprochable de la corrupción son los intereses privados que están detrás, que son los que motivan o que dan lugar a esta corrupción. Y es que detrás de cada corrupto hay un corruptor. Entonces estas situaciones al final no las valoramos. Escuchamos que se hablan de millones en los medios de comunicación, pero no nos podemos pensar que estos millones al final pudieron haber sido para nosotros, pudieron haber sido transformados en mejores obras, en mejores calles, en mejores caminos, agua, electricidad, incluso alimentación, vestuario. Me envían pues para la clínica de Santa Tecla, porque dicen de que ahí sí hay, y a veces me ha tocado pues, he ido a veces a la clínica de Colombia y me dicen, miren, no hay aquí medicina, no, mejor vaya allá, mejor. Entonces me toca andar rodeando para ver las medicinas y de por último pues me toca salirlas comprando, porque como ellos dicen de que tiene que llegar uno casi muriéndose a la clínica para hoy referirlo al hospital y en el hospital lo mismo le dicen a uno. Digamos, el daño mayor no es la corrupción en sí, sino que el daño mayor es lo que ocurre porque hay corrupción, digamos. Me explico un poco con esto. Por ejemplo, el conseguir una cama en un hospital público, por ejemplo, puede haber un acto de corrupción de por medio. Le pueden dar a la persona que asigna las camas, por ejemplo, o que la atención, ¿verdad? Le pueden dar, qué sé yo, $50, $100 para que una persona pueda ingresar si pueda ser operada. Pero el tema es que ese no es el costo de la corrupción, sino que el costo de la corrupción
es el daño que se le provocó a las personas que dejaron de recibir la atención médica correspondiente y que quizás tenía mucha mayor necesidad que esta persona que pagó. En ese sentido, el Estado está obligado a cumplir con nosotros en satisfacer algunos derechos, pero si se siguen haciendo estas fugas de dinero de parte de algunas de las instituciones públicas a favor de terceros corruptos, nunca vamos a salir del subdesarrollo. Yo soy payasita, soy circense, yo de eso trabajo. Entonces a eso me dedico, en hacer fiestas, eventos infantiles, a eso nos dedicamos como familia. Yo nací en el circo, yo allí soy criada y nacida. Entonces desde que yo tengo uso de razón, ¿verdad? Me he criado en el circo, era trapecista en mis tiempos, ¿verdad?, de juventud. Hacíamos de todo en el circo, era trapecista, bailarina, también era payaso, igual, y es lo único que desempeño ahorita. La corrupción alguien lo puede ver como una cuestión estrictamente de persecución de los funcionarios que abusan de sus cargos, pero no, es una cuestión de que los recursos y que las decisiones que tome el Estado realmente sean bien utilizadas y que precisamente se refuercen áreas sensibles. Muchas veces, como dicen, ¿verdad? El otro dice, vamos a Coyol Quebrado, Coyol Comino. Pues lo que nosotros estamos ganando por evento ahorita son $40. Pero esto no se puede decir, ¿verdad?, que trabajamos los fines de semana. Entonces, si nos contratan, pues trabajamos a veces, trabajamos sábado y domingo, a veces no trabajamos. Y como según está la economía, pues la gente también va variando en los eventos. A veces puedo decir, 2 semanas que no se trabajan. Y entonces ahí vamos decayendo económicamente también, ¿ves? Es bien difícil porque se siente uno frustrante querer ayudar y sacar uno sus hijos adelante y querer ayudarles con más, pues, y no poder muchas veces. Mi nombre es María Ofelia Navarrete, conocida también como María Chichilco, que ese fue el nombre que me regaló el pueblo. Como María Chichilco, pues soy una persona que tuvo la gran suerte de haber participado en el proceso revolucionario en nuestro país. Soy una mujer con un espíritu de lucha y con anhelos libertarios para todo el pueblo. Lo que me empujó más era la gran injusticia social. Yo me organicé en el 74. La guerra es lo peor que existe, pero la de nosotros era una guerra revolucionaria. Nosotros peleábamos contra la injusticia, contra la opresión, por la libertad. Paramos la guerra, pero vamos a construir el nuevo instrumento, se llama partido político. Yo le aposté a ese instrumento con todo lo que pude. Lo que a mí me desilusionó del FMLN fue, primero, el no apoyo a la lucha justa en la Asamblea Legislativa. 2, la otra cosa que me desilusionó fue que nos dividieron en el partido. Se llegó a una polarización, que usted no podía estar allí, porque usted o se hacía a un lado o se hacía al otro. ¿Y eso qué es? Si de una guerra venía yo, donde habían 2 bandos. Ya sentía que no estábamos por el discurso que teníamos de que por el pueblo y de verdad por el pueblo o con el pueblo. Y la tercera es eso de que se movieron fuerzas políticas y no pudimos traer la Universidad Nacional Pachalate. Así me retiré. Entonces a Nayib lo conozco yo a partir de que él está en política, digamos. Pero me encantó el hecho de que ordenara a San Salvador sin darle palos a la gente. Los que dicen que Nayib no tiene propuestas son los mismos de siempre, que están acostumbrados a proponerle al pueblo planes y proyectos y no los cumplen. Cuando vino a Chalate, nos prometió 3 cosas. Primero, el rescate del río Lempa y sus afluentes. Segundo, construirnos una universidad aquí en Chalate. 3, vamos a construir un hospital que sea mejor que la salud privada que hay en Chalate. Es la persona que tiene la capacidad de leer el sentir y pensar de los demás. Convencidísima que Nayib va a ganar las elecciones.
y con él vamos a ganar el pueblo salvadoreño. Somos capaces de gobernar de una forma diferente, tomando en cuenta a toda la gente. Recuerde que puede seguirnos en nuestras redes sociales. A través de esta vía podemos intercambiar ideas y recibir sus sugerencias y comentarios para mejorar nuestras producciones. Además, por ese medio podemos dialogar sobre los temas que ustedes quieren que posteriormente abordemos en este espacio. En este primer bloque hemos conocido a Diana, una salvadoreña, esposa, madre de 2 hijos, a quien en su juventud el Estado le negó su derecho a estudiar. Años después, limitada en posibilidades de empleo, intenta aportar a su familia para sacar a sus hijos adelante mediante el trabajo que aprendió de su familia, el arte circense. Al mismo tiempo, nos adentramos en el concepto de corrupción. Hemos escuchado opiniones de la voz de especialistas de diferentes sectores, como academia o la sociedad civil. Ellos destacan que la corrupción en el gobierno, en muchas ocasiones, es solo una pequeña parte, o como se dice popularmente, la punta del iceberg. Es más, la resumen casi como el instrumento para la verdadera corrupción, que es el beneficio privado, tanto como para los grandes grupos empresariales o para los partidos políticos. Con este primer bloque, queremos destacar que esos hechos de corrupción que vemos a diario en los medios de comunicación y que quizá en ocasiones pueden parecernos tan alejados de nuestra realidad, realmente tienen un enorme impacto en nuestra vida. ¿Cuántas veces hemos sufrido de atención deficiente en un centro de salud? ¿Cuántas veces hemos tenido que comprar nuestras propias medicinas o las de algún familiar porque en los hospitales simplemente no hay? ¿O cuántas veces nos han dicho que no hay fondos para solventar las necesidades de nuestro barrio o colonia? En ese momento, usted y yo estamos pagando por la corrupción. Ahora, en el segundo bloque, también queremos mostrarle que la corrupción no solo afecta a los servicios públicos. El impacto de la corrupción llega también al mercado y con ello afecta la economía, el esquema salarial y los precios de los productos y servicios que necesitamos para vivir. Por eso existe Detrás de, para profundizar y reflexionar sobre las causas históricas y estructurales que se pierden en la fugacidad del día a día. Siga con nosotros. Nuestros papás, aunque sea con lo poquito que ellos aprendieron, también nos enseñaron pues con el silabario, ¿verdad? El libro Mantilla, pues con eso aprendimos a leer nosotros, porque ellos eran nuestros propios maestros. Nunca tuvimos la oportunidad, porque como decíamos, no, los niños ellos trabajan, andan en el circo, pues están unos días aquí, otros días allá y no terminan un tiempo pues adecuado, el año escolar. Entonces por eso nunca estudiamos. El neoliberalismo es el que genera la corrupción, ¿verdad? Esa corrupción, porque debilita al Estado y al debilitar al Estado ha debilitado la educación pública. Ha debilitado la educación y al debilitar a la educación pública, a la mayoría de la juventud salvadoreña y de la niñez salvadoreña, usted le limita las oportunidades de vincularse de manera apropiada al mercado laboral y de hacer un proyecto de vida realmente que llene sus expectativas y que pueda realizarse en el país. ¿Cómo? Si ni están aquí, decía, ellos no van, si se los van a agarrar solo porque vengan a molestar o molestar a otros niños. Entonces, por eso nosotros nunca estudiamos. Es frustrante porque en mi caso, pues cuando ya mis hijos comenzaron a estudiar, mis hijos me decían, mamá, ¿y qué son en parte del no sé qué? Pero me preguntaban muchas cosas del estudio de ellos. Y yo decía, ¿yo qué querés que te enseñe, hija? Que no, que las capas tectónicas, que aquí, que mire, que esto cómo va y que es... Ni idea, le digo, yo solo sé que 2 más 2 son 4 y ahí nomás termino. Si bien es cierto, el tema de seguridad es un rubro importante, el tema de la educación es quizás el más importante de todos y el de salud. El mismo secretario general de la ONU señalaba
que los delitos de corrupción no son delitos que sus efectos duren 1, 2, 3 años, son delitos que permanecen en el tiempo durante muchos años. Estamos hablando de que estamos sufriendo consecuencias de delitos de corrupción que vienen ya desde hace un montón de años atrás y que quizás, tal vez, todavía otras generaciones las van a seguir sufriendo. Comencé a trabajar desde la edad de 6, 7 años en el circo, entonces por eso nosotros no percibíamos en ese tiempo dinero, sino que hasta que ya comenzamos nosotros, independientes o mayores de edad. Hace como unos 15 años atrás, con una amiga casi de las mismas edades me dice, vamos, me dice, Diana, vamos, véngase, vamos, estudiemos, vamos a estudiar la carrera de enfermería. Ay, hija, le digo yo, para estudiar la carrera de enfermería tengo que comenzar desde primer grado. En lo que ella saca la carrera, yo estoy sacando bachillerato. Cuando comencé a buscar trabajo, todos decían, necesitan un título, ¿verdad? Entonces, y el título, mientras uno no lo tenga, pues a uno le dicen, no, pues hay que darle oportunidad a alguien más. Entonces, igual, nunca he podido decir, he tenido $200, $300 de un solo, pues a lo poquito que vamos ganando, solo para ir solventando. El año pasado, la economía salvadoreña tuvo un crecimiento del 2.4%. Eso creció. Pero cuando ya vemos cómo se distribuyó ese crecimiento económico entre aumento en la masa salarial y aumento en la masa de ganancias, según datos del Banco Central de Reserva, nos dice que mientras la masa salarial aumentó en $450 millones, la masa de ganancias para el capital, es decir, para las empresas, aumentó en $1.350 millones. Vendrán algunos empresarios o vendrán algunas personas que se van a llenar sus bolsillos con este dinero, pero el cúmulo de la población, nosotros, el ciudadano que está en el territorio, el ciudadano que sale a trabajar a las 4 de la mañana o el que da clases en una escuela, al final va a tener que seguir sufriendo. Va a tener que trabajar más años para poder tener una pensión un poco más digna. Va a tener que trabajar más para poder ganar un poco más de dinero para poder pagar los posibles aumentos de pasaje de bus o pasajes o el aumento de harinas o de medicamentos que se pueda generar, ya que el Estado no va a tener el dinero para poder subsidiar ese tipo de elementos. Gracias a Dios le digo yo a mis hijos que ellos sí pudieron estudiar, pudieron sacar una carrera de lo que yo no pude hacer. Del estudio que ellos recibieron, mi hijo, pues logramos pagarle, no una universidad porque tampoco había para eso, pero en el lugar donde él estudió un técnico en mantenimiento en computación, pero es una lástima pues a la vez porque de lo que él estudió pues no trabaja de eso. Está trabajando de vendedor en una tienda. Mi hija quiso seguir estudiando también, pues ya no se pudo. Ella es cosmetóloga. Ella pues ya no pudimos darle la oportunidad a ella de poder lo mismo que hicimos con el varón para que ella pudiera seguir adelante. Pues aprendió eso y de eso está trabajando. Ella trabaja allí en el mercado de cosmetóloga. Pues gracias a eso pues ella se mantiene y mantiene a su niña porque es madre soltera a la vez. La corrupción tiene muchas modalidades y por ser de estas dimensiones y tener incluso algunas formas de actuación que no se pueden cuantificar, porque usted ¿cómo cuantifica esa influencia, por ejemplo? ¿Cuánto vale para el país una política económica para favorecer a una empresa y desfavorecer a otras empresas? ¿Cómo cuantifica usted el daño que se da eso en la competencia, en el mercado, en el sistema de precios? Eso no se puede. Es difícil de cuantificar. Digamos, acá podemos haber condenado al expresidente Saca, pero siguen habiendo muchas barreras burocráticas, se siguen protegiendo a sectores importantes del país, por ejemplo, con incentivos tributarios, subsidios y otro tipo de elementos que no han sido otorgados de manera competitiva, sino que son incentivos otorgados a dedo de manera discrecional, muchas veces a cambio de financiamiento para las campañas políticas. Efectivamente, una persona en un determinado momento puede ser el corrupto en ese instante, ¿verdad? Pero ¿cómo se explica que si quitamos a esta persona del cargo, llega otra y sigue incurriendo en las mismas prácticas? Entonces es porque hay un mecanismo ya establecido y que está ahí de por medio de lo que en realidad está operando, ¿verdad? Hay que ponerle rostro a ese dinero. Entonces creo yo que la ciudadanía debe de ser consciente de que aunque sean grandes cantidades las que se hablen o aunque sean 1 o 2 millones, al final siempre se hubiese podido usar ese dinero para obras en beneficio de la gente.
muchas veces las circunstancias o la misma delincuencia, se puede decir, lo pone a uno entre la espada y la pared y lo pone a pensar muchas cosas. Una vez me tocó que venía de trabajar, venía de Armenia, ese día de trabajar, venía de cubrir un evento. Cuando venía en el bus y se subieron y lo asaltaron y decir lo que gané aquí se me fue, ¿verdad? Pero darle gracias a Dios, pues que uno sigue adelante con la vida, que es lo más importante, que es lo que uno tiene. Soy Efraín, tengo 14 años y quiero ser un trompetista. La música juega un importante papel en mi vida, es como decirle mi segundo corazón. Mi primer trompeta llegó gracias a mi abuela y mi tía. Estaba pequeño y no mucho me duró, porque al final me la salieron robando y ni modo va. Las demás personas lo ven a la música que es un pasatiempo, que no va a ser algo productivo. En cambio yo sí lo veo así. Porque, o sea, la música a uno le enseña disciplina. Uno cada día va aprendiendo cosas nuevas, va compartiendo lo que sabe. Prefiero pasar el tiempo casi toda la tarde ensayando, todo el día, que andar ahí vagando en las calles, más que me puede pasar algo. La Orquesta de San Salvador me ha mejorado, ya sea a nivel musical y también de persona. Y quieras o no, ha mejorado en cada persona que está ahí. El carácter, la forma de ser y musicalmente también. La Orquesta de San Salvador inició desde el momento que el alcalde en ese entonces, Nayib Bukele, la retomó. Cuando tuvimos la noticia de que la Fundación Azteca iba a terminar sus 7 años de inversión en El Salvador, en ese momento, como ustedes saben, pues los niños de la orquesta me habían escogido como su padrino. Y ser padrino de la orquesta era algo más del corazón. Pero luego cuando se quedaron solos, pues ahí es donde se pone a prueba el corazón. Ahí es donde se pone a prueba realmente si es un verdadero padrino. Y yo le dije a Gaby, tenemos que hablar con ellos y decirles que no se preocupen, que nosotros nos vamos a hacer cargo de la orquesta. Él empezó a dar dinero para reparaciones de instrumentos, los suministros necesarios, para pagarle a los profesores, para pagar las salidas, los refrigerios que se tenían que dar. Yo quisiera agradecerle a los profesores y un especial agradecimiento a Nayib Bukele, que fue el facilitador que la Orquesta de San Salvador esté viva en este momento. Nayib Bukele, si forma una orquesta por departamento, que tenga profesores, que tengan un buen nivel musical, para que vayan formando buenos músicos. Si todas estas orquestas de los 14 departamentos se unen, seríamos la orquesta más grande del mundo y se empezaría a hablar de El Salvador por cosas buenas. ¿Cómo votar por Nayib Bukele para la presidencia de la República el próximo 3 de febrero? En la papeleta de votación encontrarás 7 banderas distintas. Busca la bandera de la golondrina, la que está arriba en el centro, y márcala con una X. Dejemos atrás a los mismos de siempre y juntos hagamos historia. Vota por Nayib Bukele marcando la bandera de la golondrina, la que está arriba y al centro de la papeleta. Yo tengo 61 años y jamás en la vida he votado. Ahora sí voy a votar, porque sí confío en este hombre. Lo que me gusta de Nayib Bukele es que es decidido. Transparente, que le gusta trabajar por el pueblo. Él es un hombre que en realidad sabe lo que está haciendo y todo lo que ha hecho ha sido en bien de nuestro pueblo. Yo voy a votar por Nayib Bukele porque es una persona abierta a las propuestas y porque va a cambiar el rumbo que este país lleva. Porque es la única esperanza que tiene El Salvador. Lo que más me gusta es su honestidad, cómo ha trabajado en las 2 alcaldías que ha administrado. Con buenas ideas, como él dice, ¿verdad? Lo que me gusta de Nayib Bukele es la fidelidad
el programa de gobierno y la adaptación que tiene con las clases populares. Estamos aburridos de la política de los gobiernos que han estado. Pues yo pudiera votar por el señor Nayib unas 10 veces si se pudiera. Sabe las necesidades del pueblo y de los jóvenes principalmente. Yo voy a votar por Nayib Bukele porque como joven me siento representada con él. Yo voy a votar por Nayib porque es el presidente que quiere todo El Salvador. Yo voy a votar por Nayib Bukele porque él sí cumple lo que promete sin andar hablando tanta casaca, tanto wiri, tanto bla, bla, bla. Tiene todo mi apoyo y el de mi familia también. Vamos con todo con él. Arriba, Nayib. Gracias por continuar con Detrás de. Recuerde que estas producciones también se estarán publicando en nuestras distintas plataformas a través de las redes sociales. Así que allí puede buscarnos y ver las diferentes historias que compartiremos con ustedes. Además, como dijimos antes, también a través de nuestras redes usted puede compartir sus opiniones con nosotros, compartir lo que le ha parecido y también los aspectos en los que cree que podemos mejorar como proyecto audiovisual. Y continuando con nuestro programa, en los segmentos anteriores vimos cómo la corrupción se transforma en malos servicios públicos, inseguridad, una economía deficiente, por mencionar solo algunos efectos. Y sí, estos son efectos, son síntomas, síntomas que no van a cambiar mientras los ciudadanos no tomemos acciones concretas para corregir la enfermedad. Es decir, mientras sigamos tolerando la corrupción. Y antes de dar paso al bloque final de esta primera entrega, quiero preguntarles, si ustedes tuvieran la oportunidad de dirigirse a los funcionarios corruptos de este país, a esos que lejos de servir desde el Estado, se han servido del Estado, ¿qué les dirían? ¿Qué les preguntaría a esos que han dejado escuelas y hospitales en ruinas? A esos que han dejado un Estado incapaz de afrontar sus retos en educación y seguridad. ¿Qué les diría a esos que prometieron acabar con la corrupción y que lejos de eso han convivido y se han acomodado perfectamente a ella? En este bloque, precisamente nuestra protagonista, Diana, tomó a bien dirigirse a los actuales y pasados funcionarios de gobierno para hacerles saber lo cansado y frustrado que está este pueblo. Esto es Detrás de. Hoy reflexionamos sobre corrupción. Siga con nosotros. Todos tenemos resumideros, fosas, porque no hay tubería para desagüe, para baño. Toda la mayoría aquí tienen servicio de fosa. Y cuando vinimos a sentir, pues arreglando en el terreno, pues pasé por ahí, la tierra estaba blanda y se me fue toda la pierna, me rayé y todo, pero se han visto otro caso de otro vecino que el niño casi se le ve en el servicio también, la muchacha afligida. Es bien complicado, se miran que se necesitan esas cosas, cambiar pues es el tipo de servicio. Si tú agarras de esos 257 millones que están presupuestados para gasto social, tú agarras una parte específicamente para mejora de servicios públicos y específicamente para el tema de letrinas o acceso a agua potable, podrías lograr mayor impacto en toda la gente. Pero también recordemos que también hay medidas preventivas. Por ejemplo, si tú tenés un acceso a letrinas adecuadas, acceso con agua potable o a servicios básicos mínimos, el nivel de enfermedad que puede llegar a tener esta persona puede ser menor. Entonces tu inversión después en el sistema público de salud puede también ser menor. Entonces, hablar de dinero para el gasto social puede quedarse hasta muy corta esa cantidad, pero tiene que ser el Estado salvadoreño el que debe de implementar una política de prioridades para que vaya atendiendo poco a poco y paulatinamente las necesidades de la gente. No se van a poder resolver los problemas del país en un año, en el presupuesto del año 2019, por ejemplo. Pero tenés 5 años y tú elaboras una planificación con base en resultados. El alcalde sabe de que tenemos el problema ese, ¿verdad? Con lo del agua. Ellos dicen que es de esperar, ¿verdad? Uno ya no puede hacer uno más nada. Igual con lo de la calle, hay veces cuando tanto llueve se lava, se pone liso, eso. Varias veces nos hemos caído varios ahí cuando vamos para afuera. Nos falta que nos pavimenten parte
del lugar. Pero si el ciudadano pudiese priorizar, podría ser que antes de la calle hubieran puesto el tema de la tubería de agua potable para después no tener que romper la misma calle que construyeron, por ejemplo. Pues yo soy parte de la directiva, entonces hemos tratado muchos puntos con ellos en referente de lo que necesitamos, pero él dice sí, hay que esperar, hay que meter papeles. Nos tienen marginados en esa parte. Comparado con otros países, entonces el de El Salvador es de los gastos más pequeños en cuanto a gasto social. Hay temas, digamos, por ejemplo, en este plan que se hizo del Salvador Seguro, que es un tema de seguridad, pero realmente tiene que ver con desarrollo, porque el problema de la seguridad está vinculado directamente al acceso a servicios y oportunidades para la población. Ahí se estimó que se necesitaban 2.000 millones de dólares, y es un dinero que nunca se asignó, nunca llegó, ¿verdad? Cada vez que las reformas neoliberales debilitaron al Estado y dijeron que era mejor lo privado en lugar del Estado, pues estaban no solamente creando condiciones para una afectación de las condiciones de vida de los sectores populares, sino que también están creando y siguen creando las condiciones para la corrupción, porque ese es un caldo de cultivo para la corrupción. Estados débiles, estados limitados, estados donde no hay recursos, donde no hay presupuesto suficiente para financiar las instituciones contraloras, o donde se negocia de manera partidaria o de manera con intereses empresariales quienes van a estar al frente de esas instituciones. Entonces eso es un símbolo de debilidad del Estado y por tanto usted le está abriendo la puerta a la corrupción. En el caso del expresidente Flores, la Fiscalía nunca dio un paso de cara a recuperar el dinero que había entrado a un partido político. Y ese es un tema pendiente y es una deuda pendiente de la Fiscalía, que ahí no es que haya presentado mal el requerimiento, sino que nunca lo presentó. Por eso estas victorias judiciales contra la corrupción pueden tener sabor a impunidad, precisamente si no se persigue hasta la última, en la cadena, hasta el último eslabón de quiénes son los que han recibido dinero o fondos. ¿Dónde está el dinero que pudieron haberlo invertido, es cierto? ¿O dónde está aquella medicina que pudieron haber comprado? Todo lo que pudieron haber invertido en aquel lugar. Dicen, faltan aparatos, no tenemos esta área. O en los hospitales la mayoría de veces dicen, esta área no está funcionando porque no tenemos tal cosa, tal aparato. Pudiendo poder comprar muchas cosas y poder solventar un solo lugar. En lo que va de este año nos hemos dado cuenta por lo menos de más de 700 millones de dólares en 2 únicos casos, y no son los únicos que se han presentado. Al ciudadano le toca seguir pagando en impuestos esa cantidad de dinero que se erogó. Si fueron préstamos, al Estado salvadoreño le toca pagar esos préstamos, pero ¿cómo los paga? Los paga a través de los intereses, de los impuestos, que le cobra el ciudadano, a través de tasas y servicios estatales. Fíjese que esos 700 millones de dólares, más o menos, fíjese que equivalen a lo que anualmente las empresas salvadoreñas dejan de pagar al Ministerio de Hacienda en concepto de exenciones y deducciones fiscales permitidas. Cuando llegue el momento de devolver, yo creo que aquí todos tienen que devolver, ¿verdad? Unos más, otros menos, pero aquí, independientemente de la bandera política, ahí hay una deuda moral y una deuda también económica, financiera con la sociedad. Si no se toman medidas ahorita, el gobierno va a llegar a un momento en que el Estado no va a tener dinero para poder pagar salarios, no va a poder tener dinero para pagar los servicios básicos de la población, porque todo ese dinero va a haber ya sido sustraído o ya se va a deber debido a la corrupción. Podría decir que sueño un mundo mejor para ella. Lo que yo no viví, lo que mis hijos ya no pudieron ser, pues ojalá primeramente Dios ella lo sea. Y que pues sueñe algo más alto, ¿verdad? Y se puedan lograr sus metas de ella. Se tiene que perseguir hasta el último centavo y recuperarse lo que sea necesario. Y lo más importante, que es tomar medidas preventivas. ¿Y qué son medidas preventivas? Cambiar las reglas para que esto no vuelva a ocurrir. En el caso de los expresidentes, lo que hemos tenido es que ellos han dispuesto de una partida de gastos reservados, amparados en la ley del organismo de inteligencia del Estado, y estas partidas pues no pueden seguirse manejando en la forma que lo han hecho. Si ponemos diputados corruptos, si ponemos diputadas que no pagan sus impuestos, si ponemos un funcionario que se ha visto envuelto en múltiples señalamientos de actos de corrupción o de otro tipo de delitos, el resultado va a ser el mismo, que estas personas van a seguir escondiendo sus actos ilícitos
a través de la escogitación de personas como fiscal general, como Corte de Cuentas, que sean tapaderas o que les permitan a ellos esconder las cosas que han hecho. Porque da tristeza de ver que uno confía en las personas y decir de que, bueno, nos va a sacar adelante por las promesas que nos hacen. Porque uno confió en estas personas y con lo que ellos salen, pues el mismo dinero, los impuestos de tanta gente que pobres y trabajamos y podemos hacerlo, pero ellos no cumplir con lo que ellos nos prometen. Es dinero del pueblo, es dinero que lo necesitamos, pues en muchas cosas que vemos tantas cosas ahora en gente que vive en comunidades bien difíciles, en gente que está inmigrando del lugar de donde ellos viven porque la situación de las pandillas o de lo que sea está mal. Ellos tuvieron la oportunidad, tuvieron el dinero para hacerlo y no poderlo hacer. Se siente triste y es bien frustrante a la vez porque no quisieron hacer las cosas. Seguimos con más de Detrás de. Estamos llegando ya a la parte final de nuestro programa. En esta noche, en la primera entrega, hemos intentado desarrollar una idea. Y es que la corrupción generalmente es concebida como la búsqueda del beneficio personal o de terceros a través del acceso a cargos en la administración pública. En este capítulo, aunque recurrimos a estimaciones o cálculos sobre los montos robados del erario público, quisimos enfatizar en cómo la corrupción afecta la calidad de los servicios públicos y, en definitiva, la vida de todos nosotros, y en especial la de las personas más vulnerables. Y precisamente, para arrancar la conclusión de esta noche, quiero citar a Diana, nuestra protagonista. Ella decía: ellos tuvieron la oportunidad y no quisieron hacer las cosas. Eso nos dice Diana. Sin duda una reflexión precisa y acertada del manejo que los diferentes gobiernos han hecho del Estado. Un Estado que ha permanecido secuestrado por un bipartidismo que poco o nada ha hecho por resolver los problemas y se ha concentrado en aferrarse al Ejecutivo para poder beneficiarse de su posición de poder. Los actuales dirigentes partidarios han renunciado a sus mismos ideales y traicionado a su propia gente, todo por aferrarse al poder. Muy astutamente, estos partidos, a pesar de tener el mismo comportamiento, intentan decirnos que son diferentes al otro. Es más, dicen que son la única solución para contrarrestar a su contraparte. Pero finalmente nos han demostrado con los hechos que son iguales. Con esta reflexión queremos despedirnos. Cerramos la primera entrega de Detrás de. Este esfuerzo, traducido en una miniserie que busca mostrar los principales problemas del país. A diferencia de otros, nosotros no estamos aquí para generar titulares tendenciosos que vendan más. Nuestro compromiso es con usted. Nuestra motivación es poder generar una profunda reflexión, una reflexión colectiva sobre nuestra realidad, que nos inspire a cambiarla. Sin más para agregar, quiero desearles a todos una muy buenas noches. A la vez, los invito a que sintonice la segunda entrega de Detrás de. Ese día estaremos analizando un tema fundamental para el desarrollo de toda la sociedad: la educación. ¿Qué afecta a nuestras escuelas? ¿Cuáles son las principales deudas de los gobiernos en materia de educación? ¿El país ha avanzado o retrocedido? Esas y otras preguntas las contestaremos este próximo miércoles a las 7 de la noche. Por mi parte, es todo. Soy Barbie Aguilar y esto fue Detrás de. Gracias por su sintonía.